Bueno, hermanos, damos gracias a Dios una vez más que podemos abrir la palabra del Señor. Y vamos a hablar de alguien que se habla mucho, al cual se le ha dado bastantes capítulos en la palabra de Dios. Bien, muchas veces cuando pensamos en los patriarcas, es probable que nos venga a nuestra mente Abraham, que es un hombre de fe, a Isaac, el hijo de la promesa, Jacob, padre de las 12 tribus de Israel. Sin embargo, vamos a considerar sobre el patriarca José. A José se le dedica más espacio en Génesis que a los demás. No hay una sola palabra de reproche hacia José. De hecho, el carácter de José es digno de un sinnúmero de consideraciones. Por supuesto, han habido muchos mensajes que nos hablan de José, por eso hay tantas consideraciones que podemos dar de él. La nobleza de carácter de José, la pureza de su corazón, de su vida, la magnanimidad, esto es grandeza, generosidad, nobleza. Y eso está referido no solamente como persona, sino como hermano, como hijo y como gobernante. El que José informara a su papá, a Jacob, de la mala fama que tenían sus hermanos, por supuesto no le ayudó mucho a él, sino que hizo difícil la situación que tuvo con cada uno de sus hermanos. Eso, si quieren más adelante, pueden leerlo en Génesis 37:2. Por supuesto, había un favoritismo de su padre, que eso hizo que le doliera a cada uno de los hermanos. Jacob amaba más a José que a todos sus hermanos. Y todas las actitudes de sus hermanos le desagradaban a Jacob. Eso se puede encontrar en Génesis 37, 3 y 4. ¿Por qué lo amaba más a José, su papá? Porque Jacob vio en José un hombre de alma humilde y estaba ligado a Dios. Y por eso lo protegía, por eso lo ayudaba. José le contó sus sueños a sus hermanos y por causa de los sueños ellos llegaron a aborrecerle más aún. Eso también se puede encontrar en Génesis 37 del 5 al 11. Eventualmente los hermanos de José lo vendieron como esclavo por 30 piezas de plata. Posteriormente fue vendido a Egipto, donde ahí lo vendieron a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia de Faraón. Eso también está en Génesis 37 del 12 al 36. José fue salvado inicialmente por Rubén, que tenía intención de liberarlo. Todo eso se puede encontrar en Génesis 37. Luego a José lo salvó de la muerte su hermano Judá, quien sugirió la esclavitud en lugar de la muerte. Otro de los puntos que lo hizo diferente a sus hermanos fue que José fue fiel a su padre. En esta vida sucede en muchas ocasiones. Algunos niños se rebelan contra sus padres para obtener la aprobación de los hermanos. Sin embargo, José permaneció siempre fiel a su padre. En la persona de José encontramos, como les decía hace un ratito, muchas facetas, estos aspectos que son significativos, o sea, son importantes, de tal manera que se pueden decir que son notables estos aspectos acerca de José. Hoy vamos a ver uno de los tantos valiosos ejemplos que se pueden extraer de la vida de José. Repasemos un poco acerca de la vida y recordemos el maravilloso carácter mostrado por este hombre de Dios. Y le puse como título José el Reconciliador.
Vamos a abrir nuestras Biblias. Yo lo tengo escrito acá. En la Biblia está en Génesis 43 y vamos a leer del 43 del 1 al 15. Dice la palabra de Dios: el hambre era grande en la tierra, y aconteció que cuando acabaron de comer el trigo que trajeron de Egipto, les dijo su padre: volved y comprad para nosotros un poco de alimento. Respondió Judá diciendo: aquel varón nos protestó con ánimo resuelto, diciendo: no veréis mi rostro si no traéis a vuestro hermano con vosotros. Si enviares a nuestro hermano con nosotros, descenderemos y te compraremos alimento. Pero si no lo enviares, no descenderemos, porque aquel varón nos dijo: no veréis mi rostro si no traéis a vuestro hermano con vosotros. Dijo entonces Israel, Jacob: ¿por qué me hiciste tanto mal declarando al varón que teníais otro hermano? Versículo 7, y ellos respondieron: aquel varón nos preguntó expresamente por nosotros y por nuestra familia, diciendo: ¿vive aún vuestro padre? ¿Tenéis otro hermano? Y le declaramos, conforme a estas palabras: ¿acaso podíamos saber que él nos diría: haced venir a vuestro hermano? Entonces Judá dijo a Israel su padre: envía al joven conmigo, y nos levantaremos e iremos, a fin de que vivamos y no muramos nosotros, y tú y nuestros niños. Yo te respondo por él, a mí me pedirás cuenta. Si yo no te lo vuelvo a traer, y si no lo pongo delante de ti, seré para ti culpable para siempre. Pues si no nos hubiéramos detenido, ciertamente hubiéramos ya vuelto 2 veces. Versículo 11. Entonces Israel, su padre, les respondió: pues que así es, hacedlo. Tomad de lo mejor de la tierra, de vuestros sacos, y llevad a aquel varón un presente: un poco de bálsamo, un poco de piel, aromas, mirra, nueces y almendras, y tomad en vuestras manos doble cantidad de dinero, y llevad en vuestra mano el dinero vuelto en las bocas de vuestros costales. Quizás fue equivocación. Tomad también a vuestro hermano y levantaos y volved a aquel varón, y el Dios omnipotente os dé misericordia delante de aquel varón, y os suelte al otro vuestro hermano, y a este Benjamín. Y si he de ser privado de mis hijos, séalo. Entonces tomaron aquellos varones el presente, y tomaron en su mano doble cantidad de dinero y a Benjamín, y se levantaron y descendieron a Egipto, y se presentaron delante de José. Hasta aquí por ahora con la palabra de Dios. Ahí podemos decir que estaban viviendo tiempos de angustia, como leímos en el versículo 1. El hambre era grande en la tierra. Esto es en forma literal. No había alimento, por consiguiente había mucha hambre, nos dice la palabra de Dios. Nosotros como creyentes podemos pensar que unidos a Cristo, la verdadera satisfacción solo la podemos encontrar en Él. Y considerar esto que escribió alguien alguna vez: tú, Señor, nos has hecho para ti, y nuestros corazones estarán impacientes hasta que hallen el descanso que solo se encuentra en ti. Es como José vivía dependiendo de Dios. Recordemos que la impaciencia nos lleva a la angustia. Muchas veces estamos apurados para todas las cosas que necesitamos, que queremos hacer, que esperamos del Señor. ¿Y cuántas veces actuamos por no saber esperar lo que Dios en su voluntad quiere para cada uno de nosotros? Tengamos presente que por la impaciencia que tuvo el hijo pródigo, que no supo esperar, él pidiendo en vida la herencia, su parte a su padre, y acá en esta parábola que se puede leer, el otro día también se leyó, que está en Lucas 15, 11, 32, la impaciencia lo llevó a malgastar todo lo que había recibido como herencia. Esta intranquilidad, este desasosiego,
esta ansiedad también nos acercará al pecado. Y por eso vamos a desobedecer y vamos a estar fuera de lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Jacob decide dejar que los hermanos vuelvan, como leímos, a Egipto con Benjamín. Jacob da la orden para ir por más comida. El hambre, como les dije recién, era grande en la tierra. Y aconteció que cuando acabaron de consumir el trigo que habían llevado originalmente, el padre les dijo: volved y comprad para nosotros un poco de alimento. Eso también lo pudimos leer. Cuando acabaron de consumir el trigo que trajeron de Egipto, Jacob, él tal vez pensaba que tenía lo suficiente como para salir de apuros y nunca más tendrían que regresar con Benjamín, y tampoco nunca más tendrían que regresar por Simeón, que habían dejado en Egipto. Pero se les acabó la comida. ¿Y qué dijo Jacob? Volved y comprad para nosotros un poco de alimento. La necesidad de Jacob lo llevó a hacer algo que normalmente haría, que nunca haría. Podemos imaginar que Jacob oró tan fuerte para romper el hambre y le debe haber pedido a Dios que le enviara ayuda. También podremos imaginar que Jacob se pudo haber enojado y se pudo haber amargado contra Dios por no responderle esas oraciones. Pero saben, Dios sabe bien todo lo que hace, todo lo tiene planificado. Sabía lo que estaba haciendo y tenía algo mucho mejor para Jacob de lo que jamás Jacob iba a poder imaginar. Recordemos lo que leímos en el versículo 11. Entonces Israel, su padre, le respondió: pues que así es, hacedlo. Tomad de lo mejor de la tierra de vuestros sacos y llevad a aquel varón un presente, un poco de bálsamo, un poco de miel, aromas y mirra, nueces y almendra. Acá se puede observar que Jacob le aconseja llevar algo en sus manos. Quizás Jacob recuerda lo que le fue bien a él, que a él le debe haber parecido que le funcionó bien cuando le dio esa lluvia de regalos a Esaú, cuando él le quitó la primogenitura. Eso vamos a leer Génesis 33, 10 y 11, que dice: y dijo Jacob, no, yo te ruego, si he hallado ahora gracia en tus ojos, acepta mi presente, porque he visto tu rostro como si hubiera visto el rostro de Dios, pues con tanto favor me has recibido. Acepta, te ruego, mi presente que te he traído, porque Dios me ha hecho merced y todo lo que hay aquí es mío. Él insistió con él y Esaú lo tomó. Ahí estaba queriendo hacer lo mismo que hizo con Esaú, queriendo hacer lo que les dio a sus hijos para que llevaran a Egipto. Ahora, como les decía, hace lo mismo, toma lo mejor de la tierra y lo pone en los sacos y lleva a aquel hombre un regalo. Ese fue el pensamiento que tenía y pensaba que le iba a ir bien, como le fue con Esaú. La misma situación que la de que muchos vivimos y en la actualidad nos sigue sucediendo a aquellos que se acercan a Dios, que piensan que llevando algo en sus propias manos, esto puede cambiar la eternidad, cuando aquellos que hemos conocido al Señor sabemos muy bien que esto no es así, que esto, llevándole regalos a Dios, esto traerá un favor hacia Dios. Pero esto es un error que se ha propagado de tal manera que todos creen que haciendo algo por Dios, Dios los va a favorecer. Y hay un error muy grande. Recordemos lo que dice Romanos 3:20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Romanos 11:6. Y si por gracia ya no es por obras, de otra manera, la gracia ya no es gracia,
y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. La religión nos dice, traigo algo en mis manos para agradar a Dios. En cambio, el verdadero creyente es el que se humilla delante de Dios, porque sabe que no hay nada estimable que pueda entregarle a Dios, que pueda llevarle con sus manos, sino que reconoce todos los atributos de Dios y que todo lo que recibimos lo hemos recibido por gracia, por amor. Es como decir, no traigo nada en mis manos, nada de lo que te puedo dar es meritorio para ti. Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Ahora volviendo al versículo 11 que pudimos leer. Le dijo Jacob, tomad de lo mejor de la tierra, un presente. Esto es una práctica que se usa en el Oriente, la de nunca acercarse a un hombre de poder, como lo tenía en ese momento José, sin llevar un presente. Y Jacob podía recordar y como se expresó, como lo había pacificado a su hermano Esaú. En Proverbios 21:14 nos dice, la dádiva en secreto calma el furor, y el don en el seno la fuerte ira. Por eso, llevar un presente también nos habla de bálsamo, especias, mirra, miel, que algunos creen que era divs, el nombre que tiene el jarabe hecho de dátiles maduros, pero otros piensan que era la miel de Hebrón, la cual todavía se considera como muy superior a la que hacen en Egipto. Las nueces de pistacho, de las que Siria produce las mejores del mundo, almendras y abundantes en Palestina, fueron muchos de los regalos que llevaban consigo los hijos de Jacob. Tomad doblado dinero. La primera suma era para devolverle al faraón y la otra era para adquirir una nueva provisión. El dinero devuelto en la boca de los sacos fue una cosa atormentadora. Esto habría podido ser un hecho que pasara inadvertido para alguno de los sirvientes. Así Jacob lo pensaba, y era un pensamiento feliz para su propia paz. Él creía que era así, y para la tranquilidad de los viajeros, que él tomara este punto de vista. Además de que tenía el deber de restituir lo que habían traído, la honradez en este caso era el camino mejor y más seguro que podría seguir Jacob. Pero el Dios omnipotente os dé misericordias delante de aquel varón. Jacob aquí lo está encomendando a todos sus hijos al cuidado de Dios y resignado a lo que aparece como una dura prueba, pide a Dios que se dirija para bien. Por eso él tenía miedo de entregar a Benjamín. Y así es como emprenden el viaje. Ahí pudimos leer en Génesis 43:15. Entonces los hombres tomaron el presente, tomaron también con ellos el doble del dinero y a Benjamín, y se levantaron y descendieron a Egipto y se presentaron ante José. Ahora llegan a Egipto, se presentan delante de José. Fácilmente podemos imaginarnos la alegría como se presentaron y los vio José. El ojo de José se había fijado más que nada en su hermano Benjamín, pero él estaba ocupado con sus deberes públicos. Los dejó al cuidado de un criado de confianza hasta que él hubiera terminado con el asunto de ese día. En el versículo 16 nos dice, y vio José a Benjamín con ellos y dijo al mayordomo de su casa, lleva a casa a estos hombres y degüella una res y prepárala, pues estos hombres comerán conmigo al mediodía. José le ordena al mayordomo de su casa para que prepare una gran comida. Era un festín que iba a ser en la casa de los egipcios pudientes. Un criado principal tenía la
o sea, tenía el cargo del manejo de la casa, que en este orden que imparte está dando a entender los preparativos para este festejo tan grande que iba a haber. Los animales tienen que ser matados, como también preparados en la misma casa, ahí en Egipto. El calor del clima exige que el cocinero reciba la carne directamente de la mano de aquel que había matado. Y el gusto oriental, por costumbre, prefiere la carne recién carneada. Una gran profusión de carnes, esto es abundancia, una abundancia excesiva, con cantidad interminable de vegetales, era provista para cada uno de los banquetes que hacían en ese lugar. ¿A qué eran invitados los extranjeros? Porque el orgullo de los egipcios también consistía más en la cantidad y variedad que en lo selecto y la delicadeza de los platos. Y todo esto era para el almuerzo, porque había dicho José, comerán conmigo al mediodía, como terminaba el versículo 16. Y acá podemos ver que José fue misericordioso en el trato con sus hermanos. A pesar de todo el mal que José había recibido, porque realmente había recibido muchísimo mal, no hubo resentimiento hacia aquellos de los que solo había recibido el mal que él no merecía. Por eso en un creyente no tiene que haber aborrecimiento, envidia, rencor. En nosotros no puede existir ninguno de estas tres cosas que les mencioné recién. Hay una clara actitud y una certera respuesta de cómo se debe sanar un corazón dolido. Génesis 45:1 dice: no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo, y clamó: haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él. Al darse a conocer José a sus hermanos, entonces se dio a llorar. Y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos: yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Acá vemos un corazón lastimado, pero para poder salvarlo, en primer lugar tenemos que abrir nuestro corazón. La sanidad del corazón es fundamental y necesaria en cada uno de nosotros como creyentes, que el Hijo de Dios la tiene que asimilar y aceptar. Por lo contrario, el corazón herido dañará a todos los que están a su alrededor. Por su inseguridad provocará deserción en sus filas y conducirá al caos y fracaso del grupo que se encuentra. Por ejemplo, en un esposo, una esposa, en sus hijos, hijas, la familia, la iglesia y el ministerio que puede tener. José fue libre en su expresión, él abrió su corazón con sencillez y transparencia. Por eso pudimos leer: entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios también cómo habrá llorado, y oyó también la casa de Faraón, cómo habrá sido, cómo lloró José. Y dijo José a sus hermanos: soy yo, José. Y lo primero que preguntó: ¿vive aún mi padre? ¿Y qué pasó? Sus hermanos no pudieron responderle con tanto mal que le habían hecho. Podemos decir que en segundo lugar, para poder sanar ese corazón herido, debemos avanzar contra nuestros miedos. Génesis 45:4 nos dice: entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron, y él les dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues,
no os entristezcáis, ni os pese el haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. A pesar del dolor y las heridas, José crea un espacio de acercamiento a sus hermanos, un espacio propicio, y allí él se sincera ante los hermanos. No huyó del dolor, sino que se enfrentó a ellos con la ayuda de quién, del quien él siempre tuvo a su lado, y es a nuestro Dios y el Dios de José. En tercer lugar, se identifica con la mano de Dios en el proceso. José reconoce que la mano de Dios ha estado siempre con él. Y él va derrotando temores. Génesis 45:8 nos dice: así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador de toda la tierra de Egipto. José tiene 39 años aproximadamente en ese tiempo, 39 años de edad, y ha conocido que a pesar de todo, siempre la mano de Dios ha estado por encima de toda circunstancia que él le tocó vivir. Que el plan de Dios es glorioso y es para bendición de cada uno de nosotros, como lo fue para José. Cuando una vasija del alfarero llega a ocupar un lugar de privilegio en el palacio real, ha pasado por todo un proceso de formación. Por eso dice en 2 Corintios 4:7, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de los hombres. Los temores se van venciendo cuando no nos enojamos. Los temores se van venciendo cuando no nos quejamos. Y esto que le digo ahora es muy común en los creyentes, cuando por ahí hay algo que no está de acuerdo con nuestro proceder o lo que queremos hacer. También los temores se van venciendo cuando no toleramos con misericordia a los hermanos. Debemos también mirar las circunstancias y a los otros como instrumento de Dios. Cada uno de nosotros está puesto en un lugar, somos un ladrillo, somos un edificio de Dios, y tenemos que mirar al hermano con misericordia aún a pesar del error que pueda tener. Porque ciertamente todos empujamos para un mismo lado, todos debemos impulsar este plan divino que tenemos cada uno para avanzar y llegar hacia la meta final, que es Cristo Jesús. Debe ser nuestro anhelo usar la mejor herramienta que tenemos cada uno para sanar esto que está lastimado. Y esta herramienta es el mismo Dios. Lo tenemos a Él, tenemos la oración, tenemos el tiempo que tenemos de comunión con Él. Él puede restaurar todo aquello que se ha dañado, sanar nuestra alma herida. Él puede arrancar de raíz la amargura que pueda estar enquistada en nuestros corazones. Muchas veces no nos damos cuenta, hermanos, y por situaciones que por ahí nos han tocado vivir, nos quedan cosas de hermanos y no las sacamos. Y tenemos que luchar contra eso, es la oración, la lectura de la palabra de Dios. Tenemos que sacarlo. Es mediante el Señor que podemos perdonar sinceramente. Ahí en Génesis 45, 14 y 15 nos dice: y se echó sobre el cuello de Benjamín, su hermano, y lloró. Y también Benjamín lloró sobre su cuello. Y besó a todos sus hermanos y lloró sobre ellos. Y después sus hermanos hablaron con él. Qué felicidad habrá tenido José de encontrarlos a todos sus hermanos, y no tenía rencores él. Él había sanado su corazón, lo había sanado porque Dios se lo había sanado.
y lloró. Ustedes saben, esta historia, una vuelta me tocó ir por trabajo a Jacobasi. Y como no había colectivo, parto en un avión que salía de Roca, y era de la provincia el avión, y me toca ir a la fase esa vuelta. Me toca ir en avión, íbamos a bajar en Jacobasi y estaba nublado, y ahí no hay aeropuerto, es de tierra y es un aeródromo. Iba a bajar y estaba nublado, y el avión eran aviones muy comunes. Así que sentimos que iba bajando y por ahí sube. Y se escucha una palabra adentro: estimados pasajeros, vamos a aterrizar en Bariloche. Alguna cosa así fue. ¿Cómo no? Y yo tenía que estar esa noche ahí en Bariloche, en Jacobasi. No dejaron en Bariloche. Tuve que clavar hasta el otro día, que a las 5 de la tarde tuve que volver a Jacobasi. Bueno, ahí cuando me tenía que seguir para las grutas, y bueno, tuve la oportunidad de leer esto de José. Ustedes saben, se me llegaron a caer las lágrimas, me lo leí todo. Cuando íbamos viajando ahí de Jacobasi, que llegamos a un pueblo que no conocía porque se quedó el colectivo, me leí todo eso y lo volví a leer después cuando seguimos, Ramos Mexía se llama un pueblo que hay por ahí. Y realmente así como me emocionó el ver el amor que tuvo José para con sus hermanos, cómo él pudo sanar, y me llamó siempre la atención esta historia de José, tanto que tiene muchos capítulos que hablan de José. Qué bueno sería que cada uno de nosotros, si tenemos alguna herida, la podamos sanar. Y pudimos leer, y después sus hermanos hablaron con él. Nos ponemos a pensar, ¿qué hablaron con José? La palabra hablar aquí viene de una palabra hebrea cuya raíz propiamente se traduce en arreglar. O sea que quiere decir que deben haber arreglado las diferencias que ellos podían haber tenido con José. Ellos tenían mucho que hablar y aclararle a José. Le deben haber pedido perdón, pero sobre todas las cosas esforzarse por todo lo que Dios había hecho en José. Y ciertamente cuando arreglaron las cosas, y se arreglan en la casa de familia y hay perdón en nuestro corazón, muchas cosas se desatan y se liberan, como pasó en esta situación. Y realmente ahí viene la bendición de Dios, esa bendición que fluye en una casa que ha sido restaurada, como pasó acá. Y ahí en 45:20 dice: y no os preocupéis por vuestros enseres, porque la riqueza de la tierra de Egipto será vuestra. Qué grande José. Le estaba ofreciendo todo lo que él había logrado por parte de Dios, se lo estaba dando a sus hermanos. José cree en la providencia de Dios. José creyó que a pesar de todas las cosas negativas que le habían acontecido, Dios tenía un plan y por eso todo lo encaminó para bien. Muchas veces cantamos que aún que haya muchos males, todo será para bien. Todo siempre es para bien, aunque haya dolores, hermanos. Y Él mantiene así con vida al pueblo. Génesis 50:20 nos dice: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó para bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. José creyó que Dios cumpliría la promesa que le hizo a su pueblo en Génesis 50:24. Y José dijo a sus hermanos: yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. E hizo jurar José a los hijos de Israel, diciendo: Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos.
Dios siempre quiso bendecir a sus hijos, siempre quiere bendecirlos, pero a veces las heridas del corazón estorban esto. Pero en Dios encontraremos el perdón y nos enseña también a perdonar. De esta manera vendrá el cuidado y la sanación de la herida que podemos tener y ciertamente seremos bendecidos. Dios nuestro Salvador en 1 Juan 4:8 dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Fíjense, hay un mandato que nos debemos amar unos a otros. Dios es glorificado por nuestro servicio a Él, en nuestro don o dones que hemos recibido en la ocasión de habernos convertido. Todo para nosotros es lícito y esto puede ser santificado por Dios con los fines más nobles. Debemos ir a la Biblia y encontraremos las formas de trabajo más humildes relacionadas con las obras de fe más atrevidas o con personas cuyas vidas han sido ilustres en santidad. Hay muchos hermanos en que podemos tomar ejemplo. Lo que hemos compartido en esta noche con José sea la tarea que nos encomienden, no debemos sentirnos descontentos. Sea lo que sea, Dios nos pone en el lugar que Él quiere y no debemos estar descontentos. Porque el trabajo para Dios, sea lo que sea, será bendecido como lo fue con José. Recuerdan que a él lo vendieron como esclavo, después estuvo en la cárcel por algo que Potifar lo mandó, y él toda vez que hizo un trabajo lo hizo pensando en Dios y fue siempre bendecido. Él nos ha llamado para que trabajemos para Él. No olvidemos que en primer lugar debemos glorificar a Dios con todo lo que debemos hacer. En el versículo 11, donde que pudimos leer acá recién en 1 Juan 4:11, donde nos ordena amarnos unos a otros, lo debemos obedecer como lo hizo José con sus hermanos. Y fíjense cómo fue bendecido. No les había dicho el significado de providencia. Viene de una palabra latina. Esta palabra se usa para expresar la idea bíblica de la sabiduría y el poder que Dios ejerce en función de preservar al mundo. Por tanto, se refiere al apoyo y cuidado y supervisión. Eso lo hace con cada uno de nosotros. El Salvador lo tiene con toda la creación, pero cuánto más nos bendice a nosotros como hijos de Dios. Y lo ha hecho desde que lo hemos conocido. José se afirmó en esto en su vida. Él creyó en lo que Dios le iba a proveer. Su vida estuvo enmarcada en una verdadera fe. Su confianza fue plena, que también se manifestó en muchos personajes que podemos leer en la palabra de Dios. Es algo feliz cuando podemos dirigirnos al Señor con la confianza con que se manifestó David en una oración en el Salmo 25:1 que dice: a ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío, no sea yo avergonzado. No se alegren de mí mis enemigos. Ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos. Enséñame tus sendas. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Acuérdate, oh Jehová, de tus piedades y de tus misericordias, que son perpetuas. Realmente la paciencia es bella y es hija de la fe. Debemos esperar alegremente cuando estamos seguros de que no esperaremos en vano. Y ciertamente nuestra vida es una vida de esperanza.
Es nuestro deber y nuestro privilegio esperar en el Señor, en el servicio, en la adoración, en la atención que debemos proceder y confianza todos los días de nuestra vida. Debemos confiar en el Señor. Nuestra fe será probada y si es del tipo verdadero, soportará la prueba continua, esa prueba que muchas veces viene a nuestra vida. Y no debemos ceder, hermanos. No nos cansaremos de esperar en Dios si recordamos cuánto tiempo y con qué gracia Él nos esperó. Especialmente aquellos que lo conocimos cuando fuimos grandes, Él nos esperó. Hay muchos que los han conocido de niños. Yo como a los 31 años lo conocí al Señor. Realmente cuánto me esperó y cuánto, retrocediendo en el tiempo, cuánto me cuidó, sin saber, habiéndole dado la espalda. Y para concluir, en la vida y la historia de José vemos el valor de un gran personaje. José se centró en la fe y en la confianza en Dios. José fue un joven dedicado a servir a Dios y al hombre con honor y seriedad, porque lo hizo. Él sirvió con honor a los hombres que tenían más cargo que él. José no fue disuadido por el odio, la traición y el olvido que tuvieron muchos. José estuvo dispuesto a perdonar los errores cometidos por aquellos que le hicieron tanto daño. José fue capaz de ver el panorama general y las maravillosas obras de Dios en los asuntos de los hombres. Este noble carácter de José puede ser útil en todas las épocas de nuestra vida, en todas las épocas de nuestra vida. De joven, él fue tentado y probado, sin la ayuda de familiares o amigos. Como individuo maduro, encargado de importantes responsabilidades. Como persona de edad, afrontó con responsabilidad, confiando y sabiendo que aunque no veía a Dios, siempre Dios estuvo con él. Realmente, hermanos, que el Señor nos ayude a levantar nuestra mirada hacia Él y que si le bajamos esta mirada sea para leer su palabra, que sabemos que Él nos va a ayudar como lo hizo con José. Que el Señor nos bendiga, hermano.